Artículo 16 de la Ley de Ingresos, estímulos fiscales. Básicamente se mantienen los mismos estímulos fiscales que señalamos el año pasado, con dos diferencias importantes, casi en todos los casos. Desafortunadamente, y aquí tendría que haber alguna normatividad secundaria, a lo mejor en reglas misceláneas, el SAT nos tendría que decir en qué casos estarían exentos o qué casos estarían beneficiados como se ha venido haciendo con anterioridad, porque hay dos diferencias. Ahorita les voy a hablar de estos beneficios. Son los mismos del año pasado a ciertos contribuyentes, pero básicamente las dos diferencias consisten en lo siguiente. Punto número 1, ya no te los puedes aplicar en los pagos provisionales. Estos beneficios te los tendrías que aplicar hasta la declaración del ejercicio. Por lo tanto, el beneficio no lo verías ahorita, sino hasta final del ejercicio. Desde luego que esto pudiera derivar en la generación de saldos a favor fuertes, porque si ahorita pago sabiendo que existe un beneficio fiscal que me voy a aplicar al término del ejercicio, ¿qué va a hacer la autoridad con tantas solicitudes de devolución de saldos a favor? Entonces, esa es una diferencia. En la Ley de Ingresos del año pasado, el beneficio me lo podía aplicar en los pagos provisionales. Y deberían de poderse aplicar en los pagos provisionales. Esperemos que la autoridad... Tiene una razón la autoridad. En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación establece que, primero, no te permito que te lo apliques en los provisionales porque es un beneficio en el ejercicio. ¿Y cuándo generas el impuesto del ejercicio? Pues hasta que concluya el ejercicio. Hoy tú estás pagando impuestos que tienen que ver con un coeficiente de utilidad determinado en ejercicios anteriores. Entonces no estarías aplicando en el ejercicio. Sin embargo, la autoridad o no ha considerado, o sí está considerando, pero no lo ha dimensionado, o ya lo consideró, dimensionó y le vale. ¿Qué va a pasar con los saldos a favor que se generen? Entonces es una diferencia. No aplica en los provisionales. Y segunda diferencia, ya no aplica contra las retenciones a terceros. El año pasado y anteriores, el beneficio se aplicaba contra el ISR retenido por salarios, el ISR retenido por asimilables, el ISR retenido por arrendamiento, el ISR retenido por honorarios. Hoy es contra el ISR propio, lo cual puede generar también un problema de liquidez a las empresas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón de la autoridad? Que el beneficio no te lo estás aplicando tú. El beneficio lo estás aplicando contra las retenciones que estás realizando a terceros. Por lo tanto, si retuviste ISR de salarios, de arrendamiento, bla, 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 ese me lo pagas. El beneficio no te lo aplicas contra esas retenciones, te lo aplicas contra tu propio ISR hasta el final del ejercicio. Entonces, bajo estas dos diferencias, bajo estos dos cambios, vemos cuáles son esos beneficios. Punto número 1. Acreditamiento del IEPS, del diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo final. ¿A quién está dirigido? A las personas que realicen actividades empresariales, prácticamente las comerciales más las del sector primario. ¿En qué consiste el beneficio? Acreditar contra el ISR a cargo, ya no el retenido a terceros, correspondiente al mismo ejercicio, es decir, lo aplicaríamos hasta la declaración que estemos presentando en marzo del 2020. Correspondiente al mismo ejercicio en que se determina el estímulo, el IEPS del diésel o biodiesel y sus mezclas, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general y en vehículos marinos. El diésel que utilices en tu maquinaria para tus distintos procesos productivos, ese diésel, el IEPS que estés pagando de ese diésel, te lo vas a acreditar contra el ISR que generes a tu cargo. El monto acreditable será el que resulte de multiplicar 105.04.388. ¿De dónde sacamos estos importes? De la ley del IEPS, en el artículo 2, fracción primera, inciso D. Allí en esa ley del IEPS aparecen las cifras. Dice, más los ajustes que en su caso correspondan en el momento en que se haya realizado la compra del diésel o biodiesel y sus mezclas. Entonces, multiplicamos ese factor de 504 si es diésel o biodiesel y sus mezclas 388 con el ajuste que publica el SAT. Ustedes saben que cada mes el SAT va publicando en el diario oficial de la Federación los ajustes y esa cantidad la multiplicamos por
el número de litros de diésel o biodiesel y sus mezclas adquiridos. Y esa cantidad es la que nos podremos acreditar contra el ISR del ejercicio. Ahorita les muestro, aquí adelante viene un ejemplo, ahorita les muestro. Requisitos: que el diésel que adquieras sea deducible para tu actividad. Y segundo, que si se trata de biodiesel y sus mezclas, cuentes con el CFDI en que se consigne la proporción del biodiesel que se contenga, y en el caso de que lo hayas importado, que cuentes con una copia del pedimento de importación. O sea, básicamente, ¿qué es el requisito para deducir el diésel? Bueno, pues dentro de ellos que lo pagues con monedero electrónico, aun y cuando se trate de $1, que obtengas el CFDI, etcétera. Entonces, fíjense, personas que realicen actividades empresariales. Por ejemplo, enero del 19, el SAT a estos 5.04 publica un ajuste de 0.24 y entonces da 5.28. Esos 5.28 lo multiplicamos por los litros que hayamos adquirido o comprado en enero. 250, 5.28 por, en este caso, perdón, dice por 100, debe decir por 250, aquí 5.28 por 250, tendríamos entonces 1.320, ¿está? 250 litros de diésel adquiridos por 5.28, ¿de dónde sacamos los 5.28? Cada mes el SAT va publicando en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, se publica el ajuste. Una cantidad viene en la ley del IEPS, artículo 2, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C, y eso lo multiplicamos por el número de litros adquiridos, 1.320. O sea, si habláramos de 100 litros, de 1.000 litros, 5.280 pesos. Lo vamos guardando cada mes, 1.320, ¿cuántos litros compraste en febrero? Por el factor que en su caso publique el SAT, que a lo mejor ya no va a ser 5.28, a lo mejor va a ser 6.10, a lo mejor va a ser 5.20, lo multiplicas por el número de litros adquiridos y esa cifra es febrero. La guardas, 1.320 de enero, 2.000 de febrero, 5.000 de marzo, pum, 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 y cuando llega el ejercicio a lo mejor estamos hablando de 25.000. Eso lo vas a restar. Cuando hagas tu cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, lo vas a restar de, no sé, ingresos $1.000.000 por el 30%, 300.000. 300.000 menos estos 20.000, 280.000. Ese sería la situación en este caso de este estímulo fiscal. Obviamente ese estímulo fiscal se convierte en un ingreso acumulable en el momento en el que yo me lo estoy aplicando. Entonces, ¿a quiénes va dirigido? A los de actividad empresarial que utilicen en su maquinaria, incluso en vehículos marinos, que podríamos decir vendría siendo como su maquinaria, para sus actividades. Esa es una. Dos, aquí está encaminado a las personas del sector primario, pero específicamente actividades agropecuarias o silvícolas. Acreditamiento del IEPS, del diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final, igual, pero para estas contribuyentes del sector primario. Acreditar contra el ISR a cargo otra vez, ya no contra el provisional correspondiente al mismo ejercicio, ya no contra el retenido, en que se determine el estímulo, un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel o biodiesel y sus mezclas, incluido el IVA, sin incluir el IEPS, por 0.355. Sería algo muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior, nada más que aquí es el factor fijo de 0.355. Para la determinación del estímulo no se considera el IEPS incluido dentro del precio. Ahorita les muestro un caso. Requisitos igual: que el diésel sea deducible, que cumpla con la tenga un CFDI, que haya sido pagado por sistema financiero, que tenga mi RFC, etcétera. Y en el caso de que no sea diésel sino biodiesel y sus mezclas, que cuente con un CFDI donde venga la proporción de ese biodiesel, además de que en caso que haya sido importado, una copia del pedimento de importación. Por ejemplo, el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio, ya con el IVA, pero antes del IEPS,
de diciembre del 18 era de 20.5637. Eso valía el diésel sin el IEPS, acuérdense, esto es sin el IEPS, porque ya con el IEPS estamos hablando de una cifra diferente. Sin el IEPS, el litro valía 20.5637, ya con el IVA. Lo multiplico por 0.355, que es el factor que nos da la ley de ingresos, 7.3001. Eso por cada litro. ¿Cuántos litros compré? 100 litros, entonces hablamos de 73 pesos, 1000 litros, etcétera, ¿de acuerdo? 10 litros, 73, 100 litros, 7730, 1000 litros, 7300, entonces dependiendo, y eso también lo voy a ir guardando por mes. ¿Cuánto fue en enero? ¿Cuánto fue en febrero? Esta operación que estamos haciendo por los litros comprados, enero, febrero, marzo, abril, y cuando yo esté calculando mi declaración de impuesto de la renta del ejercicio, disminuiría esa cantidad y ya nada más pagaría yo la diferencia. Entonces esto está dirigido a los de sector primario, pero en particular actividades agropecuarias o silvícolas. Aquí hay un tema importante. Oye, hay contribuyentes que en este sector primario, que por disposiciones de la ley de renta están exentos de pagar ese impuesto, dependiendo de sus ingresos en el ejercicio. ¿Qué va a suceder si a veces son 20 UMAS, 200 UMAS al año? ¿Qué va a suceder si el contribuyente de sector agropecuario o silvícola, pues todos sus ingresos son exentos? No se va a poder aplicar el estímulo. Entonces, en estos casos, dice la ley de ingresos, sí se lo va a poder aplicar y podrá solicitar en devolución el saldo a favor. Aquí hablamos, los contribuyentes dedicados a actividades agropecuarias o silvícolas cuyos ingresos sean totalmente exentos en términos de ley de renta, podrán solicitar la devolución trimestral. Enero, febrero, marzo lo pides en abril, mayo, junio, julio lo pides en agosto. Del IEPS, el derecho a la devolución es de 1 año contado a partir de la fecha de adquisición. Enero, febrero, marzo lo pides en abril y ahí tienes 1 año para solicitarlo. Fíjense, ¿hasta cuánto son exentos los ingresos de los contribuyentes del sector primario? Depende si es persona física o moral. Recuerden que el sector primario puede ser, si es persona física, título cuarto o título 2, capítulo octavo. Y si es persona moral puede ser título 2 o título 2, capítulo octavo. Que el capítulo octavo del título segundo de la ley de renta se refiere específicamente a este sector primario. Entonces, si la persona física es actividad empresarial o es un RIF, el límite de sus ingresos para no pagar impuestos son 20 UMAS al año. Recuerden que hoy se ha publicado la UMA a partir de febrero. No es lo mismo 20 UMAS anuales que 20 veces la UMA elevado al año. Es importante aquí hacer una distinción. Que 20 veces la UMA elevado al año estaríamos hablando de 2 importes. Pero aquí la referencia es 20 UMAS anuales. Entonces dice el INEGI, la UMA anual la vas a calcular multiplicando la UMA diario por 84 por 30-40, o sea 84-49, que será a partir del 1 de febrero por 30-40, y eso lo multiplicas por 12 y ahí te da la UMA anual. Esa UMA anual la elevas a 20 y ese es el monto máximo de los ingresos que debieras percibir para que estés exento de impuestos sobre la renta. Entonces, si eres persona física, título cuarto, lo máximo que puedes solicitar en devolución son aproximadamente 1,500 mensuales. Solicitaría yo 4,500 en el trimestre, porque es por trimestre que se solicita la devolución. Pero si soy persona física del título segundo, capítulo octavo, se reduce el monto de lo que puedo solicitar mensual, en devolución, en el monto máximo mensual, 747, la mitad aproximadamente, respecto de si soy persona física, título cuarto. Pero si soy persona moral, título 2, son 747 por cada socio, sin rebasar de 7,884. Y si soy persona moral del título 2, pero capítulo octavo, el doble, 14,947 por cada socio, sin que 1,495 por cada socio, sin que rebase 14,947. Y en estos casos el monto máximo de ingresos sería 20 UMAS anuales por socio, sin exceder de 200 socios. Entonces, tengo derecho a solicitar, en el caso del estímulo para actividades agropecuarias y silvícolas, tengo derecho a solicitar en devolución si es que mis ingresos no rebasarían en el ejercicio la cantidad propuesta aquí.
Eso es actividades agropecuarias silvícolas o actividades empresariales en cuanto al diésel de su maquinaria. Pero hay contribuyentes que pues no realizan un proceso productivo y sin embargo sí utilizan para su actividad equipos de transporte, camiones, camionetas, barcos, aviones, etcétera. En el caso de estos contribuyentes también se genera un estímulo respecto del IEPS para acreditarse. Ese IEPS del diésel o biodiesel y sus mezclas en el caso de los transportistas. Dice la fracción cuarta, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o compren diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado. Es decir, no para mi uso personal o de mi empresa, para andar moviendo, voy a hacer un trámite al SAT, voy a ver a mi proveedor, no, sino que las unidades las utilices para transportar personal, que sea exclusivo para transportar personal, ya sea de manera pública o privada, o también para transporte de carga, o incluso el turístico, consistente en permitir. Entonces dice, acreditamiento, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para su consumo final, y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que las personas que vendan diésel o biodiesel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado y que le hayan trasladado por la venta de estos combustibles, en términos del artículo 2, otra vez, fracción 1, inciso D, numeral 1, subinciso C, o el numeral 2 de la ley del IEPS según corresponda, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. Muy parecido a lo que vimos anterior, el valor que viene en el artículo 2, fracción primera, inciso D, numeral 1, subinciso C, de la ley de ingresos, más los ajustes que publique el SAT por los litros adquiridos. Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS de ese artículo 2 de la ley del IEPS con los ajustes vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel por el número de litros importados o adquiridos. El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que se tenga, es decir, tu ISR propio de ese ejercicio, no el que estás aplicando con base en pagos provisionales del ejercicio anterior. Se lo vas a hacer hasta el año correspondiente, y ya no contra los retenidos, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiere el diésel o biodiesel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante la miscelánea dé a conocer el SAT. En caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición del diésel o de biodiesel y sus mezclas, deberá efectuarse con monedero electrónico, es decir, que sea deducible igual como decía en los casos anteriores, ¿no? Debes pagar con sistema financiero, monedero electrónico autorizado por el SAT, tarjeta de crédito, débito o servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento, no de su empleado, con cheque nominativo expedido por el importador adquiriente para abono en cuenta del enajenante o bien transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Entonces, la cuota del diésel o biodiesel y sus mezclas que viene en la ley del IEPS, más el ajuste que publica el SAT, esa cantidad sumada por el número de litros. Requisito que pagues con monedero electrónico autorizado o que hagas sistema financiero desde una cuenta abierta a nombre del contribuyente que está haciendo la aplicación del estímulo. Que sea para consumo final, es decir, estamos hablando de autotransportistas, ¿ok? Ya sea de personas, de carga, público, privado o turismo. Para consumo final, uso automotriz, vehículos exclusivos para transporte de personas o carga. Se acredita una cuota del IEPS recibido en traslado al momento de adquirir o importar el diésel. Cuanto al ISR propio,
El diésel debe pagarse a través de monedero electrónico autorizado, sistema financiero, tarjeta de crédito, débito, servicios, cheque nominativo para bono en cuenta, transferencia electrónica. En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero que se considere parte relacionada de acuerdo al artículo 179 de la Ley de Renta. Aquí quedan fuera aquellas empresas que se convierten en sus propios proveedores del servicio de transporte de carga. Yo soy una empresa que vendo mucho por internet, imagínense, diríamos un Amazon, yo vendo por internet. Obviamente mis clientes me compran a través de la plataforma en distintas partes del país. Y entonces yo mismo les ofrezco, yo no contrato un servicio de paquetería, yo mismo les ofrezco la entrega en la puerta de su casa y reparto con mis propias unidades. Y entonces yo decido crear una empresa exclusiva, porque yo voy a separar las actividades. Yo soy compraventa de ciertos artículos y aquella es fletes, autotransporte. Entonces, aquella empresa yo la constituí nada más para que me realizara el servicio de flete a mí. A lo mejor la abro a público en general, alguien contrata un servicio de paquetería, pero el 90% de su facturación me la está haciendo a mí. Y como tengo que ver con su administración, soy parte relacionada, entonces el beneficio no es aplicable a esa empresa, porque diríamos que viene siendo como una empresa de un proveedor interno. Entonces, en estos casos me dice, no te aplicas el beneficio. Para que se pueda aplicar el beneficio, no debe de ser parte relacionada. Y para que no sea parte relacionada, los ingresos de esa empresa, perdón, aun siéndolo, los ingresos de esa empresa no deben rebasar el 90% facturado hacia mi empresa. Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante la miscelánea establezca el SAT. Entonces decimos, ¿en qué consiste el estímulo? En permitir que yo me acredite un monto equivalente al IEPS causado por la compra de este combustible. Este monto que se puede acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS por los litros comprados. Por ejemplo, vamos a la ley del IEPS. En diésel es 5.04, misma cifra que decíamos hace un rato, 5.04. Y en enero del año pasado, decía el SAT, el ajuste es 2.71. Por lo tanto, sumamos 5.04 más 2.71, 7.75. Esa cantidad la voy a multiplicar por los litros comprados. Y eso es lo que me puedo acreditar contra mi propio ISR del ejercicio. Aquí sí habría un impacto fuerte para la liquidez de las empresas o en su defecto para el gobierno federal el siguiente ejercicio, porque se reclamará un saldo a favor. Imagínense empresas de líneas de autobuses, empresas de paquetería, ¿cuántos litros de diésel consumen? ¿Sí? Nada más la flotilla de autobuses que tienen empresas como Estrella Blanca, ADO, etcétera, y hacen recorridos de 1.500, 1.200, 2.000 kilómetros de ida y 2.000 kilómetros de regreso, 4.000 kilómetros. ¿Cuánta cantidad de diésel consume cada autobús? ¿Por cuántos autobuses tiene? 1.000 litros de diésel, 100.000 litros de diésel al mes, 500.000 litros de diésel al mes por 7.75. Estamos hablando de una cantidad fuerte de acreditamiento contra el ISR a su cargo. Y esta cifra va variando cada mes porque estos 2 pesos, 2.71 fue en un mes, en otro mes puede ser otro. Este es fija, 5.04, y se le va sumando cada ajuste que publica enero, hay que estar pendientes. Por ejemplo, yo les decía enero del 19, en este caso fueron 0.24, aquí se los mostraba en el caso de los contribuyentes del sector 5.28, fue 5.04, 0.24, 5.28 enero del 19 por los litros consumidos en enero del 19, esa es la cantidad que yo me podría acreditar durante enero del 19, más el de febrero, más el de marzo. ¿Ok? Ahora, debo tener el CFDI, en caso de que no sea diésel, sino biodiesel y sus mezclas, debo tener el CFDI donde venga la proporción del biodiesel que
forme parte de los litros que estoy adquiriendo, y en caso que los haya comprado en importación, debo tener copia del pedimento de importación. Ahora bien, para aplicarme un estímulo, acuérdense que el Código Fiscal establece en el artículo 25 que se debe presentar un escrito.